Yo era solo un niño cuando todo sucedió, pero hasta hoy cargo aquel día entero dentro de mí como si nunca hubiera terminado de verdad. En pocas horas vi a mi padre ser humillado una vez más. Vi a un hombre rico mostrar lo peor de lo que alguien puede ser cuando solo ve lucro. Y vi a un caballo viejo y ciego ser tratado como basura después de haber dado todo lo que tenía. Vi miedo, injusticia, silencio y abandono caminando juntos bajo un sol que parecía castigar aún más. Pero también vi una elección que nadie mandó hacer. Vi a alguien extender la mano cuando no tenía casi nada, y vi algo que no sé explicar bien, pero que lo cambió todo sin hacer ruido. No hubo discursos, no hubo promesas, no hubo milagros espectaculares. Hubo apenas decisiones simples, tomadas en un día común, que terminaron cambiando destinos de una manera que solo después logré entender como propósito. Cuando llegó aquella noche, yo ya no era el mismo niño que había despertado por la mañana, incluso sin saber explicar exactamente por qué. Aquel día comenzó como tantos otros, demasiado temprano, con el calor entrando por la casa antes incluso de que el sol apareciera por completo. Recuerdo el suelo frío bajo mis pies descalzos, el ruido del agua siendo puesta en el balde y el silencio pesado que mi padre cargaba mientras se preparaba para salir. Mi padre se llamaba Miguel, y yo sabía, incluso sin entender de números o deudas, cuando las cosas no iban bien. Él hablaba poco en esas mañanas. Evitaba mirarme por mucho tiempo, como si estuviera intentando protegerme de algo que él mismo ya había aceptado. Salimos juntos por el camino de tierra, caminando despacio, con el polvo pegándose a la piel y el aire seco dificultando la respiración. El camino hasta el almacén de Augusto nunca era corto, no por la distancia, sino por el peso que traía. Yo sentía vergüenza sin saber bien de qué. Sentía miedo sin saber de dónde venía, y sentía que algo en aquel día era diferente, como si el tiempo estuviera andando más despacio para que todo fuera visto con claridad. Cuando llegamos al almacén, el olor fuerte a granos viejos, cuero y sudor me hizo fruncir el rostro antes incluso de entender dónde estaba. El lugar era demasiado grande para nosotros, siempre lo fue, y yo sentía eso en la manera en que mi padre disminuía los pasos y ajustaba los hombros, como quien intenta ocupar menos espacio del que tiene. Augusto ya estaba allí, sentado a la sombra, observando todo como si nada fuera urgente, aunque todo para nosotros lo fuera. Hablaba con mi padre sin prisa, con ese tono que mezcla desprecio y superioridad, como si estuviera haciendo un favor solo por escuchar. Yo no entendía los detalles del acuerdo, pero entendía la humillación en los pequeños gestos, el retraso a propósito, el pago contado despacio, la sonrisa torcida cuando mi padre agradecía aún recibiendo menos de lo que debía. Fue mientras miraba al suelo, intentando no llamar la atención, cuando oí un sonido diferente, pesado, de respiración cansada. Cuando levanté la cabeza, vi al caballo por primera vez de verdad. Estaba atado cerca del cercado, demasiado quieto, con los ojos opacos, sin reaccionar al movimiento alrededor. Algo en mí se apretó, porque aún siendo niño, yo sabía reconocer cuando alguien estaba allí, pero ya había sido olvidado. El caballo se llamaba Bruma, y eso lo supe porque oí a Augusto hablar de él con ironía, como si estuviera hablando de un objeto roto. Bruma era grande, pero parecía encogido dentro de su propio cuerpo, con marcas antiguas en la piel y una postura de quien ya había aprendido a no esperar nada. Me aproximé despacio, sintiendo miedo de recibir un regaño, pero también sintiendo que no podía simplemente fingir que él no existía. Fue cuando percibí que no reaccionaba a mi movimiento, ni al ruido, ni a la sombra. Sus ojos no seguían nada. Aquello me dio un nudo en la garganta que no supe explicar. Mi padre notó mi mirada y, por un segundo, pareció olvidar dónde estaba. Vi algo cambiar en su rostro, una mezcla de tristeza y reconocimiento, como si se estuviera viendo allí reflejado en aquel animal cansado.
Augusto dijo que el caballo ya no servía, que había dado pérdidas, que era mejor deshacerse de él pronto. Aquella frase se quedó resonando dentro de mí el resto del día. Ya no sirve. Yo no tenía palabras para discutir, pero algo dentro de mí ya comenzaba a entender que aquel día no sería solo uno más. Nos quedamos más tiempo allí del necesario, porque Augusto siempre hacía eso. Alargaba las cosas como quien disfruta viendo al otro esperar. El sol subía rápido, pegando directo en el patio sin sombra, y yo sentía que la cabeza me empezaba a doler mientras observaba a mi padre intentando mantener la calma. Bruma continuaba quieto, respirando con dificultad, y cada vez que el viento levantaba polvo, éste se pegaba en su hocico sin que él intentara apartarlo. En algún momento, Augusto comenzó a hablar más alto, reclamando pérdidas antiguas, echándole la culpa a todo el mundo, incluso al caballo. Dijo que Bruma había causado un accidente años atrás, que por eso él había perdido mercancía y dinero, y que la ceguera del animal era consecuencia de su propia mala suerte. Aun sin entenderlo todo, yo percibía que había mentira allí, porque su tono de voz cambiaba, se ponía demasiado a la defensiva. Mi padre apretó los puños, pero no respondió. Yo sentía ganas de llorar, no solo por el caballo, sino por la sensación de que algunas personas podían decidir el destino de otras sin sentir nada. Aquel lugar parecía demasiado pequeño para tanta injusticia. Cuando finalmente nos íbamos, Augusto gritó algo que hizo que mi padre se detuviera en medio del camino. Dijo que Bruma sería llevado ese mismo día fuera de la ciudad, que no iba a gastar nada más en un animal inútil. Vi el rostro de mi padre endurecerse, como si estuviera intentando contener un pensamiento peligroso. Continuamos caminando en silencio, pero yo sentía que algo se estaba decidiendo allí, incluso sin palabras. El calor apretaba, el aire parecía más pesado, y la imagen del caballo amarrado, sin ver, no salía de mi cabeza. Le pregunté a mi padre si aquello era justo, y tardó en responder, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. No habló de justicia, ni de Dios, ni de recompensa. Solo dijo que a veces uno sabe que algo no está bien antes incluso de poder explicarlo. Aquella respuesta se quedó conmigo. Yo no lo sabía, pero aquel pensamiento simple estaba a punto de cambiar todo lo que sucedería en las horas siguientes. El camino de vuelta parecía más largo que nunca, como si cada paso estuviera cargado de un peso que no era solo físico. Observaba a mi padre caminando delante de mí, el cuerpo cansado, la camisa pegada por el sudor, y tenía la extraña sensación de que estaba luchando por dentro con algo que no acostumbraba a enfrentar. No era miedo, yo ya conocía su miedo, ni resignación, que también formaba parte de nuestro día a día. Era otra cosa, más silenciosa, más firme. Cuando llegamos cerca de casa, se detuvo de repente mirando a la nada por algunos segundos. Me quedé allí, esperando, sintiendo el corazón latir más rápido sin saber el motivo. Respiró hondo y dijo que necesitaba volver al almacén antes de que fuera tarde. No explicó cómo, ni por qué, ni qué haría después. Solo dijo que no podía seguir el día fingiendo que no había visto a aquel caballo. Sentí una mezcla de alivio y miedo, porque sabía que aquello podía traernos problemas, pero también sabía que ignorarlo sería peor. Por primera vez, tuve la sensación clara de que hacer lo correcto no siempre parecía seguro, pero aún así debía hacerse. Volvimos bajo un sol todavía más fuerte y el aire parecía quemar los pulmones con cada respiración. Cuando llegamos, el patio estaba casi vacío y Bruma continuaba allí, amarrado de la misma forma, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Augusto ya no estaba, lo que hizo que todo fuera aún más tenso, porque no había nadie para autorizar ni impedir nada. Mi padre se acercó despacio, hablando bajo, más para sí mismo que para el caballo.
Me quedé observando, con miedo de que alguien apareciera y nos echara, pero nadie vino. Mi padre soltó la cuerda con manos temblorosas, como quien sabe que está cruzando una línea sin retorno. Bruma se movió poco, confuso, sin saber a dónde ir. Fue cuando mi padre tomó una decisión que nunca olvidaré. Dijo que se llevaría al caballo, aún sin saber dónde ponerlo, aún sin tener dinero para comida extra, aún sin garantía alguna. En aquel momento no pensé en milagros, ni en recompensas. Solo pensé que si nadie más quería a aquel caballo, nosotros tampoco queríamos darle la espalda. Sacar a Bruma de allí no fue simple, ni rápido, ni bonito. Caminaba despacio, tropezando a veces, y cada tropiezo hacía que mi corazón saltara de miedo de que se cayera y no pudiera levantarse más. Mi padre iba a su lado, sosteniéndolo firme, guiándolo con paciencia, sin prisa, como si entendiera que aquel cuerpo cansado necesitaba tiempo. Las personas que pasaban miraban con extrañeza, algunas murmuraban, otras se reían bajo, como si aquello fuera una escena ridícula. Yo sentía vergüenza, pero no aquella vergüenza de antes, era otra, más dura, al percibir cuánto podía ser el mundo de cruel con quien ya estaba en el suelo. El camino hasta nuestra casa parecía imposible para un caballo en ese estado, y en varios momentos pensé que no llegaríamos. Pero mi padre no lo soltó, no se quejó, no se apresuró. Él solo continuó caminando, como si cada paso fuera una afirmación silenciosa de que Bruma todavía importaba, aunque nadie más lo creyera. Cuando finalmente llegamos, el patio pequeño pareció todavía más pequeño con la presencia de aquel animal grande y frágil al mismo tiempo. No teníamos estructura, no teníamos ración suficiente, no teníamos plan alguno. Mi madre se quedó en silencio cuando vio la escena, ese tipo de silencio que dice más que cualquier regaño. No preguntó cómo ni por qué, solo ayudó a traer agua. Improvisó una sombra con lo que tenía y acarició el cuello de Bruma con cuidado. Me quedé observándolo todo, intentando entender cómo aquel día común se había transformado en algo tan pesado. El caballo bebió agua despacio, como si estuviera reaprendiendo algo olvidado, y sentí un apretón extraño en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza que nunca había sentido antes. No había certeza de nada, solo la sensación de que, de ahí en adelante, nada volvería a ser exactamente como era. Y aún así, por primera vez en aquel día, el ambiente parecía un poco menos sofocante. El resto de la mañana pasó despacio, como si el tiempo hubiera decidido observarnos de cerca. Bruma se quedó casi inmóvil, solo respirando pesado, y yo me sentaba cerca, con miedo de irme y que algo sucediera. El calor era fuerte, el suelo quemaba, y aún así el caballo parecía sentir frío por dentro, como si estuviera vacío. Mi padre salió algunas veces, buscando pasto, restos de comida, cualquier cosa que pudiera ayudar. Yo percibía el peso de la preocupación en sus gestos, porque cada movimiento parecía cargado de una pregunta sin respuesta. No había dinero guardado, no había plan para los próximos días, y aún así él continuaba. En ningún momento lo oí quejarse o arrepentirse. Aquello me marcó más que cualquier discurso. A veces, hacer lo que parece correcto no viene acompañado de paz inmediata, sino de una inquietud profunda que solo permite seguir adelante. Fue en medio de aquella tarde cuando algo cambió, de forma tan simple que casi pasó desapercibido. Mientras mi padre limpiaba la poca suciedad del cuerpo de Bruma, el caballo comenzó a agitarse de una manera diferente, levantando la cabeza, golpeando el casco en el suelo, como si estuviera intentando decir algo. Mi padre se detuvo, atento, y yo me acerqué más, sintiendo el corazón acelerarse. Bruma comenzó a tirar de la cuerda en dirección al portón, insistente, repitiendo el movimiento varias veces. No era fuerza, era dirección. Mi padre intentó calmarlo, pero pronto se dio cuenta de que no servía de nada resistirse.
Decidió soltar un poco más la cuerda y dejar que el caballo guiara. Aquello me pareció extraño, casi irresponsable, pero había algo en la manera en que mi padre observaba a Bruma que mostraba confianza, no control. Yo no lo entendía, pero sentía que aquel gesto simple cargaba un significado mayor de lo que cualquiera de nosotros podría explicar en ese momento. Seguimos a Bruma sin saber exactamente a dónde íbamos, solo confiando en aquel movimiento insistente que hacía, incluso sin ver. El sol ya comenzaba a bajar un poco, pero el calor seguía siendo fuerte y el camino de tierra parecía interminable. Mi padre caminaba atento, observando cada reacción del caballo, como si estuviera aprendiendo a escuchar de una manera nueva. Yo iba detrás, intentando seguir el ritmo, con la sensación de que estábamos haciendo algo arriesgado, casi imprudente. En varios momentos pensé que se iba a detener, a rendirse o a confundirse, pero Bruma seguía firme, seguro, como si conociera aquel camino mejor que cualquiera de nosotros. Aquello me dejó inquieto, porque no tenía sentido que un caballo ciego guiara a alguien. Aún así, nadie dijo nada. Era como si hablar pudiera romper algo frágil que estaba sucediendo allí, en aquel silencio lleno de expectativa. Después de un tiempo que no sabría medir, Bruma se detuvo de repente cerca de un tramo más apartado, por donde casi nadie solía pasar. El suelo allí era diferente, más duro, con piedras esparcidas y marcas antiguas de paso. Mi padre se quedó quieto por algunos segundos, observando sin saber qué hacer. Bruma comenzó a rascar el suelo con el casco, despacio al principio, después con más insistencia. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, porque aquello no parecía aleatorio. Mi padre se agachó, tocó la tierra y se quedó allí, en silencio, como si estuviera intentando entender algo que no venía por la lógica. No hubo euforia, ni gritos. Hubo solo un silencio pesado, interrumpido por la respiración cansada del caballo y por el viento seco pasando por nosotros. Algo en aquel lugar parecía cargar una historia antigua, olvidada, esperando ser recordada. Mi padre comenzó a cavar con sus propias manos, sin decir nada, como si aquel gesto fuera más intuitivo que pensado. La tierra estaba dura, lastimaba los dedos, y yo observaba con una mezcla de ansiedad y miedo, sin saber qué esperaba encontrar. Bruma continuaba allí, inmóvil ahora, como si hubiera cumplido con lo que tenía que hacer. Después de un tiempo que pareció demasiado largo, mi padre se detuvo, respiró hondo y llamó mi nombre con una voz que casi no reconocí. Había algo diferente en la forma en que me miraba, una mezcla de asombro y cuidado. Dentro del agujero, parcialmente cubierto por la tierra, había sacos antiguos, gastados por el tiempo, con un peso que no encajaba con el abandono de aquel lugar. Yo no entendía completamente lo que aquello significaba, pero sentía que estábamos ante algo que no era nuestro por casualidad. El silencio de aquel momento fue más fuerte que cualquier reacción exagerada que pudiera haber. Mi padre abrió uno de los sacos con cuidado, como si tuviera miedo de confirmar lo que ya sospechaba. Dentro había oro, no en barras brillantes como en las películas, sino en trozos irregulares, pesados, demasiado reales para ser ignorados. Sentí que las piernas se me debilitaban, no por alegría, sino por un miedo nuevo, diferente. Mi padre cerró el saco casi inmediatamente, mirando a su alrededor, como si el mundo entero pudiera surgir de repente para quitárnoslo. No sonrió, no celebró, no habló de riqueza. Apenas se sentó en el suelo por un momento, con la cabeza baja, intentando organizar los pensamientos. Me di cuenta allí de que aquello no era una victoria simple. Era una responsabilidad pesada, una prueba que venía junto con todo lo que habíamos vivido aquel día. Bruma respiraba hondo detrás de nosotros, tranquilo, como si todo estuviera exactamente donde debería estar. Volvimos a casa cuando el cielo ya empezaba a cambiar de color, llevando solo lo necesario para no llamar la atención.
Mi padre decidió que no tocaríamos más aquello esa noche, y yo entendí, aún sin preguntas. El peso de lo que habíamos descubierto nos acompañaba en silencio, como algo que necesitaba tiempo para ser digerido. En casa, mi madre percibió inmediatamente que algo había pasado, no por los sacos escondidos, sino por la manera en que mi padre hablaba menos todavía de lo normal. Acomodaron a Bruma con más cuidado, recibió agua y descanso, y parecía más tranquilo, como si hubiera completado un ciclo invisible. Me acosté sin poder dormir, escuchando los sonidos de la noche y reviviendo cada detalle del día. Todo parecía demasiado grande para caber dentro de mí, y al mismo tiempo, extrañamente calmado, como si una mano invisible hubiera puesto orden en medio del caos. En aquella madrugada desperté algunas veces con el corazón acelerado, imaginando que alguien podía aparecer, que Augusto podía descubrirlo, que todo saldría mal. La casa sencilla crujía con el viento y cada ruido parecía un aviso. Mi padre se levantó antes del amanecer y se quedó sentado en silencio por un largo tiempo, mirando hacia afuera, como si estuviera tomando decisiones difíciles. No hubo oración en voz alta, no hubo peticiones grandiosas, hubo solo un silencio respetuoso, cargado de conciencia. Me di cuenta allí de que la fe, en aquel momento, no tenía nada que ver con palabras bonitas, sino con responsabilidad y elección. El día anterior había sido demasiado pesado como para convertirse en motivo de euforia. Aquello me enseñó, aún siendo niño, que algunas bendiciones llegan sin ruido y exigen madurez antes de cualquier celebración. El sol aún ni siquiera había aparecido bien cuando mi padre salió, diciendo solo que necesitaba resolver algo antes de que fuera tarde. Me quedé con mi madre, intentando ayudar en lo que podía, pero con la cabeza lejos, imaginando todo lo que podría suceder. El tiempo parecía arrastrarse, y cada minuto aumentaba la sensación de que algo malo estaba a punto de alcanzarnos. Cuando mi padre volvió, horas después, su rostro estaba tenso, como si hubiera atravesado un campo minado invisible. Contó que Augusto había descubierto la desaparición de Bruma y estaba furioso, acusando a todo el mundo, prometiendo castigos. Aquello me dio un frío en el estómago, porque yo sabía que hombres como él no aceptaban perder nada, mucho menos el control. La sensación de peligro se extendió por la casa, silenciosa, pesada, y por primera vez desde el rescate sentí miedo de verdad de lo que nuestra elección podría costar. A media tarde, vimos polvo levantarse en el camino, anunciando la llegada de Augusto y de otro hombre que yo no conocía. Bajaron de los caballos hablando alto, exigiendo explicaciones, y mi cuerpo entero se paralizó. Mi padre salió a conversar, pidiendo calma, pero era evidente que no estaban allí para escuchar. Augusto hablaba de pérdidas, de traición, de cosas que él mismo había causado, y yo percibía el odio creciendo con cada frase. En ningún momento mi padre levantó la voz ni intentó defenderse con agresividad. Él solo escuchaba, firme, como quien ya había decidido no actuar movido por el miedo. La tensión era tan fuerte que parecía ocupar todo el espacio alrededor. Yo apretaba la mano de mi madre con fuerza, sintiendo que aquel día aún no había terminado de cobrar su precio. Augusto exigió que mi padre dijera dónde estaba el caballo, y el tono de su voz no dejaba espacio para la negociación. Percibía que aquel hombre ya no pensaba con claridad, solo con rabia y avaricia mezcladas. Mi padre respiró hondo y dijo la verdad, sin rodeos, porque esconderse en ese momento solo empeoraría todo. Cuando Augusto oyó que Bruma estaba con nosotros, su rostro se transformó, como si hubiera perdido algo mucho más grande que un animal viejo. Comenzó a hablar del oro que había desaparecido años atrás, acusando al mundo entero, y fue allí cuando entendí que aquel caballo cargaba más que cansancio y dolor. La mirada de Augusto cambió completamente. Ya no había desprecio, había obsesión.
Aquello me dio un miedo profundo, porque me di cuenta de que ya no nos veía como personas, sino como obstáculos entre él y aquello que creía que era suyo. Sin dar tiempo a ninguna reacción, Augusto decidió que iríamos hasta el lugar donde el caballo había sido encontrado, como si todo pudiera resolverse allí, por la fuerza. El otro hombre aceptó demasiado rápido y sentí que algo andaba mal también entre ellos. Seguimos por el camino con el sol bajando, el clima pesado, y cada paso parecía llevarnos hacia algo sin retorno. Mi padre mantuvo la calma, a pesar de la tensión clara en sus hombros. Yo caminaba detrás, intentando controlar el miedo, recordando el silencio de la madrugada, como si aquello fuera un ancla. Bruma seguía con nosotros, confiado, ajeno al peligro que se formaba alrededor. En ningún momento nadie habló de justicia ni de Dios, pero yo sentía, de una manera extraña, que aquello ya había pasado del control humano hacía mucho tiempo. Llegamos nuevamente al lugar apartado donde la tierra aún guardaba las marcas de la excavación, y el clima cambió por completo. Augusto comenzó a dar órdenes, empujando a mi padre, exigiendo que mostrara todo lo que sabía. Yo temblaba por dentro, sintiendo que cualquier palabra equivocada podría convertirse en violencia. El otro hombre observaba en silencio, demasiado atento, como quien calcula ventajas. Cuando los sacos fueron revelados, Augusto no pudo disfrazar la desesperación, con los ojos brillando de una manera que yo nunca había visto antes. Hablaba rápido, atropellando sus propias frases, prometiendo cosas que nadie había pedido. Mi padre permaneció quieto, firme, y aquello parecía irritar aún más. Fue allí cuando entendí que la codicia no da paz, consume por dentro, lo transforma todo en amenaza. Aquel lugar que antes parecía silencioso, ahora estaba cargado de tensión y peligro. La discusión entre Augusto y el otro hombre comenzó de forma sutil, casi imperceptible, pero creció rápidamente. Uno acusaba al otro de traición, de planes ocultos, de querer quedarse con más de lo acordado. Mi padre intentó alejarse, tirando de mí, pero ellos ya estaban demasiado sumergidos en su propio conflicto. Las voces subieron de tono, los gestos fueron más agresivos y en pocos instantes la situación se salió completamente de control. Cerré los ojos por reflejo cuando oí el primer empujón, seguido de gritos y confusión. No vi exactamente todo lo que pasó, solo recuerdo el ruido seco de cuerpos cayendo y después un silencio demasiado pesado para ser ignorado. Cuando abrí los ojos, Augusto y el otro hombre estaban en el suelo, inmóviles, víctimas de su propia furia. Mi padre no los había tocado. Aquello simplemente sucedió, como si el mal se hubiera consumido a sí mismo. Nos quedamos quietos por algunos segundos que parecieron demasiado largos, intentando entender lo que acababa de pasar. Mi padre me atrajo hacia él, cubriéndome los ojos por un instante, como si todavía hubiera tiempo de ahorrarme algo. El silencio alrededor era extraño, roto solo por el viento pasando entre las piedras. No hubo alivio inmediato, ni sensación de victoria. Hubo conmoción, miedo y una certeza pesada de que aquello había ido demasiado lejos. Mi padre verificó rápidamente si respiraban, con cuidado, sin rabia, sin prisa. Después me condujo lejos de allí, diciendo que no era lugar para un niño. Bruma se quedó quieto por un momento, como si también estuviera procesando todo, y después nos siguió, obediente. En ese instante sentí que el día finalmente había llegado al punto más profundo, aquel donde nada más podía ser controlado o revertido. Volvimos a casa en silencio, con el cuerpo cansado y la cabeza llena. Mi madre percibió inmediatamente que algo grave había sucedido, no por los detalles, sino por la manera en que mi padre evitaba mirarnos directamente. Explicó solo lo necesario, sin dramatizar, sin intentar justificar demasiado. Dijo que algunas cosas se resuelven solas cuando las personas insisten en cruzar límites. Aquello no sonó como una lección,
Sonó como una constatación. Bruma fue cuidado con aún más atención aquella noche, como si todos supiéramos que él había pasado por algo más grande que nosotros. Me senté cerca de él por un tiempo, pasando la mano por su cuello, sintiendo el calor de su cuerpo, intentando calmarme. Incluso con todo lo que había pasado, había una sensación extraña de cierre en el aire, como si aquel día finalmente estuviera empezando a concluir. Los días siguientes no trajeron explicaciones grandiosas ni respuestas preparadas, solo decisiones difíciles tomadas una a la vez. Mi padre buscó ayuda de gente sencilla y confiable, personas que sabían guardar silencio, y poco a poco aquello que había sido encontrado comenzó a ser usado con cuidado, sin prisa, sin ostentación. Parte del oro sirvió para saldar deudas antiguas, otra para garantizar comida y medicinas para quienes necesitaban más que nosotros. Nada se hizo a escondidas por miedo, sino que todo se hizo con respeto, como si aquel recurso no fuera un premio, sino una responsabilidad que había venido acompañada de un peso moral. Bruma comenzó a mejorar despacio, con descanso, agua limpia y paciencia. La ceguera no desapareció de un día para otro, como en las historias demasiado bonitas, pero algo fue cambiando. Empezó a reaccionar a la luz, a reconocer movimientos, a no asustarse tanto. Sus ojos seguían marcados, pero ya no estaban vacíos. Yo lo observaba todo en silencio, entendiendo que algunas curaciones ocurren en el tiempo justo, sin alarde, cuando existe un cuidado verdadero. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que aquel día nunca se trató de riqueza, ni de castigo, ni de recompensa inmediata. Se trató de una elección hecha cuando nadie estaba mirando, sobre no dar la espalda ante lo que parecía descartable. Mi padre nunca dijo que Dios hubiera hablado con él, ni que hubiera recibido una señal clara. Solo decía que aquel día no pudo ignorar lo que sintió. Bruma volvió a caminar con más seguridad, a alimentarse mejor y a acompañarnos como parte de la familia, no como una posesión. La vida siguió su curso, simple como siempre fue, pero algo dentro de mí había sido reorganizado. Crecí entendiendo que la fe no siempre viene en palabras, a veces aparece como un impulso silencioso para hacer lo correcto, incluso con miedo. Y fue así como terminó aquel día, sin aplausos, sin explicaciones, pero con la clara sensación de que nada allí había sido en vano. Hoy, mirando hacia atrás, todavía puedo sentir el peso de aquel día como si estuviera grabado en el cuerpo, no solo en la memoria. Yo era un niño, pero aprendí allí cosas que a mucha gente le toma la vida entera entender. Aprendí que la injusticia duele incluso cuando no es directamente con nosotros, y que fingir que no se vio también es una forma de participar en ella. Aprendí que el miedo aparece cuando decidimos hacer lo correcto, no antes. Y aprendí que no toda consecuencia llega de la manera que imaginamos. A veces, el resultado no es alegría inmediata, es solo la posibilidad de continuar viviendo con la conciencia menos pesada. Bruma continuó con nosotros, envejeciendo con dignidad, recibiendo cuidados hasta el fin. Nunca volvió a ver como antes, pero empezó a caminar confiado, como si hubiera aprendido a ver de otra manera. Siempre que lo observaba, recordaba que no todo lo que parece perdido realmente lo está. No cuento esta historia para impresionar a nadie, ni para decir que somos mejores que otros. Al contrario, la cuento porque sé lo fácil que es dar la espalda cuando algo no nos beneficia. Aquel día, mi padre podría haberse ido como tantos hicieron antes que él. Podría haber aceptado la humillación, recibido lo poco que le dieron y seguido con su vida. Pero algo en él no lo permitió. Y ese algo no vino con ruido, ni con una explicación clara. Vino como una molestia persistente que solo pasó cuando actuó. Crecí entendiendo que la fe
para algunas personas, no es un discurso, es una actitud silenciosa. Es cargar con las consecuencias sin saber a dónde van a parar. Es aceptar que el control es limitado. Y es confiar en que, incluso cuando todo parece confuso, existe un sentido mayor formándose, aunque solo lo percibamos mucho tiempo después. Después de aquel día, nunca más pude mirar situaciones de abandono de la misma manera. Algo dentro de mí siempre regresa a aquel camino de tierra, al calor sofocante, al caballo quieto esperando un destino que no eligió. Crecí, la vida siguió, vinieron otras dificultades, pero aquella experiencia quedó como un punto fijo, un recordatorio silencioso de que algunas decisiones definen más que momentos, definen en quién nos convertimos. Mi padre nunca usó aquella historia para enseñar a nadie, nunca la contó como ejemplo, nunca esperó reconocimiento. Tal vez por eso me enseñó tanto. Entendí que la transformación verdadera no hace propaganda, ocurre en lo íntimo, en lo que elegimos hacer cuando podríamos simplemente no involucrarnos. Y siempre que el mundo parece demasiado injusto, vuelvo mentalmente a aquel día. No para buscar respuestas, sino para recordar que todavía existe sentido en elegir el bien, incluso cuando no parece ventajoso. Escribo esto aquí hoy porque sé que mucha gente pasa por momentos parecidos, no con caballos u oro, sino con elecciones difíciles, con personas siendo descartadas, con silencios que piden actitud. A veces esperamos una señal clara, algo extraordinario, pero lo que aparece es solo una incomodidad que no deja dormir. Aquel día nadie imaginaba lo que vendría después, ni mi padre, ni mi madre, ni yo. Solo sabíamos que ignorarlo habría sido más fácil, pero nos habría costado algo por dentro. La fe que nació allí no vino de promesas, vino de un gesto simple que abrió camino a cosas que no controlábamos. No hubo garantías, solo consecuencias. Y tal vez sea así como ocurren las cosas más importantes, cuando hacemos lo que se debe hacer y dejamos que el resto siga su curso natural. Con el tiempo, me di cuenta de que aquel día no fue un punto aislado, sino un divisor silencioso. No hubo un cambio brusco de vida, no nos hicimos ricos, no nos convertimos en ejemplo para nadie. Lo que cambió fue interno, casi imperceptible para quien miraba desde fuera. Mi padre siguió siendo un hombre sencillo, trabajando duro, enfrentando dificultades como cualquier otro. Pero había en él una firmeza diferente, como si hubiera confirmado algo esencial dentro de sí mismo. Bruma envejeció con nosotros, perdió fuerzas poco a poco, pero nunca perdió el cuidado. Murió años después, de forma tranquila, rodeado de respeto, y aquel día entendí que la dignidad no tiene que ver con la utilidad. Lo que hicimos no le devolvió todo lo que le fue quitado, pero le devolvió algo tal vez más importante, la oportunidad de terminar la vida sin abandono. Hoy, cuando pienso en la fe, no pienso en discursos preparados o en respuestas rápidas para el sufrimiento. Pienso en aquel calor insoportable, en aquel silencio pesado, en aquella decisión tomada sin garantía alguna. Pienso en la incomodidad que antecedió a todo, en la inquietud que no dejó que mi padre siguiera el día como si nada hubiera pasado. Aquello para mí fue intervención, no como algo espectacular, sino como un empujón discreto en la dirección correcta. No hubo voz del cielo, ni señales visibles. Hubo solo una elección alineada con algo mayor que el miedo. Y tal vez sea así como funcionan muchas cosas. Cuando hacemos nuestra parte, incluso sin entenderlo todo, el resto se organiza de una manera que ya no depende de nuestra fuerza. Escribo todo esto todavía con respeto por el silencio de aquel día, porque algunas experiencias no piden explicación, piden memoria. No puedo señalar el momento exacto en que todo cambió dentro de mí. Solo sé que cambió. La vida continuó simple,
con dificultades reales, pérdidas y días comunes, pero algo fue reorganizado en aquel único día decisivo. Aprendí que no siempre entender es necesario para seguir y que la fe, a veces, es solo no ignorar lo que aprieta el pecho. No hubo promesa de un futuro mejor, solo la certeza de que aquel gesto no fue en vano. El día terminó como cualquier otro, con la noche llegando despacio, pero algo ya se había puesto en movimiento y siguió su curso natural. Hasta hoy, cuando recuerdo, no siento euforia, siento gratitud, y eso para mí es señal de que hubo propósito.